Vamos a continuar hablando de los terremotos en el contexto de la santa palabra de Dios. Lo primero que queremos destacar es el lado positivo de los desastres naturales. Sí. Alguien pensaría que estamos sencillamente hablando una locura. Sí. No, pero los desastres naturales tienen su lado positivo. Cuando hablamos de desastres naturales, no solamente nos referimos a los terremotos, también nos referimos a los volcanes, a los aludes, a los brotes ígneos, a los maremotos y cualquier otra cosa cuyo origen nosotros lo aplicamos a que nadie lo produjo. Sí. Es un desastre natural. Hay un lado positivo que tiene que ver con los desastres. Y vamos a ver cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 64 y versículos 1 al 2. David, si puedes leer, ahí lo tenemos. Claro que sí, lee así. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Muy bien, Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2, están hablando de desastres naturales. Dice el versículo primero, si rompieses los cielos y descendieses. El profeta está diciendo a Dios, Señor, si tú rompieses los cielos y descendieras a la tierra, y menciona, y a tu presencia se escurrieran los montes. Estamos hablando de aludes, estamos hablando de volcanes, sí. Estamos hablando de deslizamiento de tierra, Sí. como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Estamos hablando de volcanes. Sí. En otras palabras, lo que está diciendo el profeta Isaías tiene que ver con desastres naturales. Y entonces al final dice, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen ante tu presencia. Si usted se fija, amigo, al leer este versículo nosotros encontramos dos lados positivos de un desastre natural. El primero de ellos es que Dios hace notorio su nombre a sus enemigos. Dios tiene enemigos. Dios tiene enemigos, no solamente Satanás y los demonios son enemigos de Dios. Hay seres humanos que viven como si fueran enemigos de Dios. Y es necesario que esos enemigos sepan que hay un Dios soberano en el cielo. Ante un desastre natural, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Detenernos. Cuando viene el huracán, ¿qué debemos hacer? Refúgiate y no salgas del refugio hasta que pase el huracán. Cuando viene un terremoto, ¿qué tienes que hacer? Agáchate, cúbrete y agárrate hasta que pase el terremoto. Sí. Así que ante un desastre natural tenemos que detenernos, tenemos que reconocer que Dios está por encima de nosotros. No tenemos poder contra un desastre natural. Si usted piensa que tiene poder contra un desastre natural, la próxima vez que tiemble la tierra, salga afuera y comience a gritar, párate tierra, deja de moverte. Y usted verá que por más que usted grite, no va a poder detener porque eso está fuera de nuestro control. Vemos cuando hay un desastre natural que Dios es soberano. Lo primero que piensan los seres humanos cuando afrontan desastres naturales es en Dios, es en una ayuda más que humana. Aún los incrédulos, aún los ateos, cuando afrontan situaciones como estas, lo primero que hacen es pensar en Dios. Sí. Así que el primer lado positivo de los desastres naturales es que nos hace pensar en Dios, que descubrimos que Dios es soberano. El segundo lado positivo es que las naciones tiemblan ante su presencia. Hoy, mientras estamos grabando este programa, yo sé que entre los que estamos aquí en este proceso, algunos temblaron con el temblor. Sí, sí. Y no solamente estamos hablando del temblor físico, estamos hablando del temblor interno, el terror, el miedo, la angustia que produce esto. Así que las naciones tiemblan ante la presencia de Dios cuando se producen estos
que la gente llama actos de Dios, pero que realmente nosotros hablamos de desastres naturales. Ese temblar nos obliga a elevar la vista a Dios y nos hace recapacitar. Además, nos ayuda a humillarnos y nos mueve a enmendarnos. Son muchas las personas que reaccionan ante un desastre diciendo hay que buscar de Dios. Y esto es cierto, hay que buscar de Dios. Y yo creo que después de cada desastre natural hay cientos de nuevos creyentes en Cristo Jesús que se dan cuenta que Dios es soberano y que Dios bendice a uno en medio de los desastres. Hay una declaración que yo la quiero leer en el capítulo que tiene que ver con la experiencia post-diluvio universal. Dice así: cuando los hombres han visto montañas encendidas, arrojando fuego, llamas y torrentes de minerales derretidos, que secaban los ríos, cubrían populosas ciudades y regaban por doquiera ruina y desolación, los corazones más valientes se han llenado de terror y los infieles y blasfemos se han visto obligados a reconocer el infinito poder de Dios. Esta declaración confirma lo que acabamos de extraer de Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2. Pasemos ahora a la segunda parte de este programa de hoy y tiene que ver con la ayuda de Dios ante los desastres naturales. Vamos a comenzar mirando lo que dice el Salmo 91. Yo recomiendo a todas las personas que están afrontando situaciones como desastres naturales que recurran al Salmo 46 y que recurran al Salmo 91. Hay otras porciones, pero es fácil de recordar. Salmo capítulo 46 y Salmo capítulo 91. De ese capítulo vamos a leer en primer lugar los versículos 9 y 10. Por favor, David. Dicen así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bien, en este versículo el salmista dice a los que han puesto a Jehová como su esperanza, en otras palabras, a los que confían en Dios, para ellos hay una promesa. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo no sé cuántos verdaderos hijos de Dios han sufrido con los temblores por los cuales hemos estado pasando. Yo no sé. Y no puedo decir que son castigos de Dios. Son situaciones sobre las cuales no tenemos control. Son desastres naturales, pero de los cuales podemos aprender lecciones. Los hijos de Dios tienen esta promesa. Y la promesa es preciosa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué diríamos si un verdadero hijo de Dios perdió su casa? Eso me hace pensar en una historia que leí una vez. Un pastor colombiano estaba visitando industrias y solicitando donativos para lo que hoy llamamos ADRA, que entonces se llamaba OFASA. Yo creo que en Puerto Rico todo el mundo sabe lo que es ADRA. Pues este pastor estaba solicitando donativos grandes en industrias y llegó al jefe de una gran compañía en la República de Colombia y le pregunta el jefe al pastor: ¿cuánto te di el año pasado? $5,000. El equivalente a $5,000 en pesos colombianos. Y él ordena hacer el cheque, y cuando el cheque está hecho se lo entregan al dueño de la industria, y el dueño de la industria se lo entrega al pastor que vino a solicitar el donativo. Poco después entra alguien para dar una noticia de que había habido un desastre que representaba unas pérdidas muy fuertes para esa compañía. El dueño de la compañía escuchó la noticia que le dio su empleado
y le dijo al pastor, devuélvame el cheque. Y el pastor, con temor, devolvió el cheque. Y entonces el jefe ordenó que hicieran otro cheque 10 veces más alto. En vez de 5,000, 50,000. Y la razón para ello, Dios me ha demostrado que no puedo confiar en las cosas sino solo en Dios. Así que puede ser que hijos de Dios hayan padecido como consecuencia de estos terremotos, pero sabemos que a los que Dios aman todas las cosas ayudan a bien, y a veces las pérdidas materiales es el punto de partida para una ganancia espiritual que es de mucho más valor que las cosas materiales. Vamos a continuar en el Salmo 91, pero esta vez vamos a leer los versículos 14 al 16 que dicen de la siguiente manera. Dicen así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Muy bien, en esta parte del Salmo 91 está refiriéndose a los que aman a Dios, aquellos que han puesto su amor en Dios, y Dios dice, yo los libraré. Dice, les pondré en alto. Dice, los libraré y los pondré en alto porque ellos han conocido mi nombre y porque ellos me aman. Esta es una promesa para la gente que ama a Dios, que cree en Dios, que respeta a Dios. Y entonces dice, me invocará y yo les responderé. En otras palabras, hablará en oración conmigo y yo les responderé a su petición. Con él estaré yo en su angustia. Los hijos de Dios podemos pasar por momentos angustiosos, pero la promesa es que Dios estará con nosotros y nos va a librar, y nosotros le vamos a glorificar una vez ha pasado la emergencia, una vez ha pasado el sinsabor, una vez ha pasado el desastre. Y dice, continúa diciendo la promesa, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora, ¿qué con aquellos que no aman a Dios? ¿Qué con aquellos que no sirven a Dios como prioridad en sus vidas? Hay mucha gente que va a la iglesia y cumplen. Esa es la expresión que yo muchas veces he escuchado. No son personas que realmente temen o reverencian a Dios, simplemente tienen una tradición y se conservan en ella. Hay gente que ni siquiera eso hace. Cuando una persona pasa por un momento angustiante por causa de algún desastre natural como un terremoto, ¿tiene opción ante Dios? Sí la tiene, porque Dios es amor. Tiene opción ante Dios. Si él clama a Dios, Dios le va a responder también, porque Dios nos ama. Y Dios ama a la gente que no piensa en él. Y muchos que nunca pensaron en Dios, en ocasión de un desastre natural, se convierten en seguidores de Jesús, porque vieron que Dios es real, que Dios escuchó su oración, que Dios atendió su necesidad y se la suplió. Vamos a ver un tercer versículo relacionado con la esperanza que nosotros tenemos, la ayuda que está disponible para nosotros en los desastres. Y este versículo es el Salmo 27. Vamos a leer los versículos 5 y 6 que dicen así. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amigo televidente, anota ese versículo también, no solamente el Salmo 46, no solamente el Salmo 91. El Salmo 27, versículos 5 y 6 también contienen promesas preciosas que son especialmente valiosas cuando pasamos por un momento de adversidad. Dice que Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios me va a cubrir, me va a esconder en su tabernáculo.
Él va a estar a mi lado para ayudarme. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Preciosa promesa. Sí. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Promesa que nos debe hacer tener paz y sonreír aún en medio de los terremotos. Cuando hubo el terremoto más fuerte, el día 7 de enero, Sí. a las 4:24, 4:25 de la mañana, mi esposo y yo estábamos durmiendo y nos despertamos al mismo tiempo. El sacudión fue impresionante. Nos levantamos y nos dio tiempo de salir al patio y quedarnos allí hasta que las cosas más o menos se tranquilizaron. Mi esposa estaba muy nerviosa, pero yo me mantuve tranquilo, calmado. Hay seres humanos que son así. No es porque tengamos una fe más fuerte, es simplemente que somos así, que nada nos impacta, que nos podemos quedar tranquilos. Y mi esposa estaba conmigo, nos apoyamos mutuamente. Sobre todo, Dios estaba con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En momentos como esos son momentos de orar. Señor, protégenos, protege nuestra familia, protege nuestras mascotas, protege nuestros vecinos, protege nuestros hermanos en Cristo, protege el pueblo de Ponce, porque yo vivo en Ponce, protege el pueblo de Guánica, porque mi esposa es de Guánica, protege el pueblo de Peñuelas. En fin, en los momentos de crisis uno se siente que tiene a quien acudir y tiene la certeza de que Él nos va a ayudar. Amén. Y sepan que han pasado, ¿cuántos temblores de tierra han pasado desde diciembre para acá? Desde fines de diciembre, docenas, veintenas, Sí. cientos, y estamos aquí. Sí. Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí. Y ahora pasamos a la última parte del tema, y ahora vamos a hablar de una cosa que me encanta. Vamos a hablar de los terremotos como señales del regreso de Cristo a esta tierra. Sepan todos los seres humanos que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió al cielo, antes de eso Él había prometido que Él volvería a esta tierra. Y nosotros vamos a ver hoy qué relación tienen los terremotos con el tiempo en que Jesús regrese a esta tierra. Vamos a leer en Mateo capítulo 24 los versículos 3 y 7 que dicen así. Sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 7 dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando Jesús sale del aposento alto con los discípulos y está saliendo o está pasando frente al templo, los discípulos le dicen a Jesús, admirados, el orgullo que sienten por ese templo, que era en su tiempo fue una de las maravillas del mundo. Y entonces Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que todo sería destruido, hablando de ese templo. Cuando llegan al huerto de los olivos, los discípulos le preguntan aparte más detalles y le preguntan acerca de las señales que tienen que ver con el fin del mundo. Y entonces Jesús comienza su discurso, que se conoce como el sermón profético. Y entre las cosas que dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. No vamos a decir nada de las hambrunas, nada de las epidemias o pestes, vamos a concentrarnos solamente en los terremotos. Jesús dijo que los terremotos se convertían en una señal de cuando su regreso está cerca. Ha habido terremotos siempre, pero a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá más terremotos. ¿A qué se debe? ¿Al calentamiento global? Yo no sé, probablemente eso ejerza su influencia,
Una cosa yo sí sé, Jesús dijo que los terremotos, la intensidad de los terremotos y la frecuencia de los terremotos serían una señal de su regreso a esta tierra. En un libro que ya he citado, Patriarcas y Profetas, leo lo siguiente, dice: las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así que próximo a la venida de Cristo y cuando Cristo venga, ocurrirán muchos desastres de los que nosotros hemos llamado desastres naturales, pero los que estudiamos las Escrituras sabemos que a veces son juicios de Dios. Así que se multiplicará la frecuencia de los terremotos a medida que nos acercamos al tiempo cuando Jesús regrese a esta tierra. Lo mejor que le puede pasar a este planeta, El regreso de Cristo, claro. no es que surja un nuevo Muñoz Marín para gobernar en Puerto Rico, ni es que vuelva la sección de las 936. Lo mejor que le puede pasar a este país es que Jesús regrese a esta tierra. Amén. Vamos ahora a leer del libro de Nahum, y en ese libro vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 2. David, por favor. Dice así: Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Muy bien, Jehová es vengador, Jehová se llena de indignación, Jehová venga a los adversarios, Jehová guarda enojo contra los enemigos. Pero no estábamos diciendo que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Sí. Cuando el gobierno toma preso a un criminal y después el tribunal lo declara culpable y lo sentencia a pasar el resto de su vida en la cárcel, no es porque el tribunal es malo, es porque el individuo hizo algo malo que no solamente lo perjudica a él, que perjudica a la sociedad. Y entonces el tribunal, el gobierno, tiene que tomar acción sobre esas personas que perjudican la sociedad. Dios también tiene que hacer lo mismo. El tribunal de Dios tiene que actuar con mano firme contra personas que dañan la vida, la paz, la estabilidad de la sociedad. Vamos a leer en el versículo 5 en este momento. Dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Los juicios de Dios incluyen temblores de tierra, los montes tiemblan, los collados se derriten, aludes, la tierra se conmueve, temblores de tierra otra vez. Así que Dios utiliza desastres, que en este caso no son desastres naturales, sino que son juicios de Dios para hacer frente a la gente que no tiene otro remedio, sino que Dios actuar de esta manera. Seguimos tratando de entender lo que dicen aún en el capítulo 1 y esta vez vamos a leer el versículo 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cuando se producen estas situaciones que no son desastres naturales, sino juicios de Dios, nadie tenga duda, Dios es fortaleza para el justo en el día de la angustia. Cuando estas cosas ocurren, Dios protege a los suyos. Es necesario quizá que recordemos brevemente que cuando Dios decidió destruir a Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboín por causa del pecado y la violencia que existía en esas ciudades, Dios protegió a Lot y a sus hijas. Sí. Las sacó de allí antes de que las ciudades fueran destruidas. Vamos a leer el versículo 8, Nahum 1:8. Dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Así como los tribunales de Estados Unidos tienen que sentenciar a la silla eléctrica a algunas personas que son una desgracia para el planeta,
Llega el momento en que Dios tiene que hacer lo mismo con gente que no quiere reformarse. Y Dios utiliza los terremotos, entre otras cosas, para ejecutar juicio contra los impenitentes. El juicio más grande que Dios ejecutará no fue el diluvio universal, no fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, no fue la destrucción de Pompeya, no fue la destrucción de Jerusalén. Los eventos más graves están reservados para el día en que Jesús regrese a esta tierra. Salvará a su pueblo y someterá a la generación impía al castigo final. Sí, los terremotos se mencionan en la Biblia y son señales del pronto regreso de Cristo. Amén. Debemos alegrarnos. Cristo viene, debemos buscar su rostro, debemos procurar estar en armonía con Él, conocer su voluntad, vivir en armonía con su voluntad para asegurar nuestra seguridad para el presente y para la eternidad. Así nos lo conceda Dios. Amén, amén.